gusto de saludar al doctor Salvador Tomasini, que está con nosotros. Gracias, doctor, por estar este día con nosotros en estos programas muy interesantes, sobre todo el último sobre la oración, y que continúa esta la oración en el plano divino, y con Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Buenas noches Gracias para a usted y usted, buenas tardes para el doctor. gracias al doctor Tomasini. Vamos a tocar un tema hoy que es la continuación del martes pasado, que dio el doctor una introducción extraordinaria sobre rezar en el plano divino, en los giros, y como es una cuestión extremadamente importante, no da para una sesión y dará para hoy, yo creo que para alguna más. Así que, bueno, pues para quienes dicen que el doctor Tomasini dice que no hay que orar en la divina voluntad, ni hay que hacer rosario, pues a ver si ahora con esto ya nos queda a todos claro de que sí, no es que se puede, es que se debe orar y vamos a ver las consecuencias. Exactamente, eso es algo que hay que tratar de desmentir, ¿no? De que en la divina voluntad no se ora, no, es al contrario. Aquí se ora y se ora más, Continuamente. con más continuidad. Aquí el individuo se vuelve oración. O sea, No hay diferencia. Así es. Yo creo que valdría la pena antes de comenzar. O sea, vamos a entender que el rezo, el rezar, como se ha acostumbrado hasta ahora, o sea, tiene sus ventajas, claro, pero yo creo que la principal ventaja que tiene Jesús, dice sí, es satisfacerse a sí mismo. No sé cómo vean eso. Sí. ¿Esa es la mayor ventaja? Es un acto de consolación. Satisfacerse a sí mismo. Pues entonces, ¿eso es interesada o qué? No interesada, no es la parte interesada. Estoy hablando la oración se vuelve un gusto de la persona. Sería, me gusta más la palabra, se alimenta a sí mismo. Bueno, es una alimentación, pero es un gusto. Es un gusto, sí, es un gusto. Lo haces porque te gusta. Sí. Sí, y difícilmente las personas llegan a esa continua oración a disgusto, forzándose. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese es uno de los principales puntos. Otra de las cosas que es conveniente el ir empezando a despejar, hemos tenido una palabra que genera mucho conflicto, que es una devoción. ¿Qué es devoción, Ceci? Bueno, la devoción es como una práctica continua que está en la que está involucrada la oración, ¿verdad? Está involucrada la oración y que nos permite tener una cercanía con aquello con lo que profesamos devoción. Es decir, es una práctica de oración que nos permite acercarnos a Dios a través de esa práctica, pero normalmente en la devoción, pues a mí me choca hablar de devoción, ¿eh? Yo la verdad no la soporto, la palabra devoción. Se me hace ¿Por qué? limitadísima y se me hace cortísima y se me hace que no le dé el honor a lo que estoy pidiendo o a la cercanía que estoy pidiendo. Por ejemplo, el corazón de Jesús. Yo no hablo de una devoción en el corazón de Jesús, hablo de una forma de vida en donde el corazón de Jesús es mi centro, que es muy diferente a verlo como, bueno, voy a hacer unas prácticas o rituales a través de los cuales voy a pedirle algo al corazón de Jesús o voy a pedir a Jesús que me ayude. Que la verdad está horrible, ¿no? O sea, es Por eso, limitadísimo. y también como una costumbre, ¿no? Sí, una costumbre, algo O que sea, realizo cotidianamente, pero que realizo casi como Dios salve María, Padre nuestro, Dios salve María, y ya acabé mi devoción. No, no, no. exactamente. Entonces, hasta ahora hemos practicado devociones. Algunas personas practican oraciones, pero generalmente son devociones. Sí, ¿Se escucha? generalmente son devociones y no practico, realmente no hago oración con Dios, sino
si no hago las devociones y me olvido de tener realmente esa oración con Dios. Así es. Vamos a empezar con una lectura para ir adentrándonos en el tema. O sea, estábamos hablando de que la oración en la divina voluntad es un girar. Y eso es en donde nos queremos centrar el día de hoy. Vamos a tratar de entender, pero sí me gustaría primero puntualizar todos esos conflictos de malas interpretaciones que hemos tenido y que se han difundido por muchas personas, incluso sacerdotes, en que se dice que es una herejía lo que se dice en la divina voluntad de no tener devociones. Y ahorita tú me acabas de dar cierta idea de que en realidad no es tan aceptada, ¿no? Pero en fin, vamos al libro 14, la lectura 71, que es de noviembre 6 de 1922. Dice Luisa, yo al oír esto le he dicho, amor mío y vida mía, yo no sé persuadirme aún. ¿Cómo es posible que ningún santo haya hecho siempre tu santísima voluntad y que no haya vivido en el mundo como ahora dices en tu querer? Si nos damos cuenta de lo que está diciendo Luisa, podemos inferir lo que Jesús le decía, ¿no? Eres la primera, en fin. Pero Luisa todavía tenía como duda, o a lo mejor eran dudas nuestras que se las ponía Jesús a Luisa, como se lo dice alguna vez. Entonces, lo primero que hay que ver es que todo mundo ha vivido en la divina voluntad. Nadie ha estado fuera de la divina voluntad. ¿Los santos han vivido en la divina voluntad? Sí. ¿O los perversos han vivido en la divina voluntad? Sí. Sí, o sea, toda la familia humana ha vivido ahí. Claro. La diferencia está en esto. Le dice Jesús, hija mía, ¿no quieres persuadirte aún de que tanto se toma de luz, de gracia, de variedad, de valor, por cuanto se conoce? Por cuanto se conoce. ¿Los santos han vivido en la divina voluntad? Sí. ¿Pero hasta dónde han tomado? Hasta donde conocían. O sea, ese es el punto clave de todo esto para quitar todas esas malas interpretaciones. Cuando se habla de la oración en la divina voluntad, como lo vimos la vez pasada, no sé si recuerdan una lectura donde Jesús le dice, hasta el modo de rezar es diferente. ¿Sí? ¿Por qué es diferente? Porque vamos a tomar más allá de donde han tomado los santos. Y eso no es que nosotros lo podamos tomar, sino que Jesús nos lo está abriendo. Y me dice, aquí está. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Eso es cuestión de Él. Tiempos de Dios, no podemos juzgar tiempos de Dios. Entonces continúa Jesús en esta lectura y dice, cierto que ha habido santos que han hecho siempre mi querer, pero han tomado de mi voluntad por cuanto han conocido de ella. Ellos conocían que el hacer mi voluntad era el acto más grande, el que más me honraba y que llevaba la santificación. Y con esta intención la hacían. Y esto tomaban, porque no hay santidad sin mi voluntad. Y no puede salir ningún bien, ni santidad pequeña o grande sin ella.
Tú debes saber que mi voluntad cuál era, es y será. No ha cambiado en nada, pero según lo que se manifiesta, así hace conocer la variedad de sus colores, de los efectos y valores que contiene. Y no solo se hace conocer, sino que da al alma la variedad de sus colores, efectos y valores. De otra manera, ¿en qué aprovecharías hacerlos conocer? Dos cosas muy, muy importantes. Primero, el hecho de que todos han vivido, hay que recalcarlo continuamente. Pero es hasta donde se ha manifestado la divina voluntad, hasta ahí es hasta donde han podido tomar. No podían tomar lo que no conocían. Sí. Eso creo que es obvio, ¿no? Por lo tanto, debemos entender que de acuerdo al conocimiento es de acuerdo a la manifestación que Dios está haciendo de sus dones, de sus atributos, de lo que Él quiere dar, es hasta donde la criatura ha podido tomar. No hay santidad, no hay santidad sin divina voluntad. Ah, Por lo tanto, que no se diga que los santos no han vivido en la divina voluntad, pero no han podido tomar lo que ahora Jesús nos ofrece, que es la participación de la vida divina y de la naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, con esta aclaración, creo que podemos continuar. Vamos al libro 12, la lectura 28. Y dice, por eso, en la inmensidad de mi querer, de mi amor y poder, hice todo y por todos. O sea, está hablando de su redención, que Él tomó a toda la familia humana, rehizo los actos de toda la familia humana, en fin. Dice, entonces, ¿cómo me pueden agradar las demás cosas, por bellas que sean, fuera de mi querer? no. ¿Qué se entiende con esta? ¿Qué se entiende, Jesús? Cuando él no se encuentra a sí mismo, no hay nada. O sea, cuando no encuentra todo. A él O mismo. sea, por eso, a él mismo, pero para ser más explícito, cuando la criatura, en la criatura no se encuentra todo, porque antes dijo que por eso, en la inmensidad de su querer, ¿sí? Hizo todo y por todos. O sea, hizo los actos de todos, hizo todas las reparaciones, hizo toda la vida de todos para entregársela a la divinidad. Y entonces, si eso hizo Él y somos creados a imagen y semejanza de Él, ¿qué espera encontrar en nosotros? A él. Su A imagen Él, a todo y a Con todo todos. lo que contiene. Así es, a todo y a todos. Con las reparaciones, con la gloria, con el amor que todos deberían de haberle dado, que eso es lo que Él hizo. Entonces, por eso dice, ¿cómo me pueden agradar las demás cosas, por bellas que sean, fuera de mi querer? ¿Cómo le pueden agradar antes de decir esto? Entender que lo estamos hablando desde esta revelación. Si no hubiera habido esta revelación, Jesús no estuviera diciendo esto y, por lo tanto, tendría que decir que todo lo que se ha hecho hasta antes de esto es lo que Él deseaba y lo que a Él le agradaba. Doctor, La oración, ¿le puedo hacer una sí, pregunta? sí, Es que hablando de los anteriores a Luisa o de todos los santos que no conocieron la divina voluntad, porque hasta después de Luisa tampoco conocieron muchos la divina voluntad, apenas estamos en ese conocimiento. Eh,
Es que ellos pensaban que esa era la voluntad de Dios. Así es. Tenían como Lo, la intención, como está diciendo Jesús, tenían la intención. Y Dios yo creo que se las validaba, pero es que no podían estar en su querer porque pues no sabían si era su voluntad o no era su voluntad. Ellos tomaban la voluntad del superior como su voluntad, sus por eso, consagraciones como su voluntad, ¿no? así es. Etcétera, etcétera, ¿no? En la lectura anterior, Ceci, dice que los santos, conocían que el hacer su voluntad, la voluntad de Dios, era el acto más grande, el Wow. que más lo honraba y que llevaba a la santificación, ¿sí? Y con esa intención lo hacían. O Ok, sea, nadie dice que no lo hacían siguiendo la voluntad de Dios, pero sí, era hasta donde conocían. claro, claro, no Y tenían más esto los conocimiento. llevaba a la santificación, pero no a la unidad de vida, no a Claro, la divinización, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que esto es contundente. Todas las devociones anteriores, todos los métodos de rezar, de acercarnos a Dios anteriores, que eran muy buenos, que eran agradables a Dios, ahora Él quiere algo más. Ya no quiere quedarse con esto, sino quiere algo más. Se quiere encontrar, como decía Jesús, a Él mismo en nosotros, haciendo lo que Él hizo, encontrando a toda la familia humana en nosotros, encontrando todas sus obras en nosotros. Así que ese es como el punto principal. ¿Cómo me pueden agradar las demás cosas, por bellas que sean, fuera de mi querer? Son siempre actos bajos y humanos y delimitados. En cambio, los actos en mi querer son nobles, divinos, sin término, infinitos. ¿Cuál es mi querer? Son semejantes a los míos y yo les doy el mismo valor, amor y poder de mis mismos actos. Los multiplico en todos, los extiendo a todas las generaciones, a todos los tiempos. ¿Qué me importa que sean pequeños? Son siempre mis actos repetidos y basta. Es precioso lo que está diciendo. ¿Sí? O sea, ¿qué importa? Son todo lo que el hombre puede hacer son actos bajos y humanos, limitados. Limitado. ¿Sí? Pero en cambio, los actos hechos en el querer divino adquieren la nobleza divina, adquieren la infinitud divina y entonces se vuelven actos, palabras, pasos, oraciones, lo que sea, pero se vuelven iguales a las de Jesús. Ya no es el ser humano rezando, claro. sino es el ser divino rezando. ¿Sí? ¿Se entiende la Sí, diferencia? Entonces, que Padre Pío haya tenido devociones, qué bueno, y cumplía la voluntad de Dios. sí, Que hayan rezado, cumplían la voluntad de Dios, pero tomaban hasta donde Dios había manifestado. claro. Ahora nos está manifestando esto, por lo tanto, la oración en la divina voluntad es superior, infinitamente superior a la oración anterior. ¿Sí? Infinitamente superior. Es comparar la oración de Cecilia o de Jesús con la oración de Jesús de arriba. No, no, No es Jesús de abajo. En no, español. ese, ándale, no Jesús del español. Entonces creo que se entiende muy bien, ¿no? Es ¿Cuál que yo sería? lo veo como la parábola de los denarios, ¿no? De los jornaleros, ¿no? Que a todos les paga igual, pero resulta que los que llegaron al último no tuvieron el desgaste del sol y de todo el día
y les pagaron igual. No, Entonces, Les ha pagado no, más. aquí no. no, Aquí pero se les espérame, paga es más. interesante. Lo que pasa es que la paga, o sea, el desgaste que tuvieron, no tuvieron el mismo desgaste. No, eso sí no. No, pero a ¿Sí? la hora del pago, bueno, aparece como el pago igual, pero yo siempre lo he visto como el pago infinitamente superior, porque, Claro. porque también el tiempo es infinitamente más, Inferior. o sea, más inferior en muchas cosas y más doloroso y más todo. Entonces, Jesús dice, bueno, yo doy como yo quiero. Si a esto les quiero dar, a ti que te importa. Y finalmente lo que nos dio son su vida divina. O sea, lo que nos está regalando como salario, que es algo Ujú, extraordinario, es la vida divina, no es cualquier así cosa, es. ¿no? No es No es la cualquier, santidad humana. no, no, no. No Te es está la regalando santidad humana. ir a más. Y eso es Ujú, un equilibrio frente a todo lo que está pasando en este momento. así es. Porque ¿cómo sobrellevo la tribulación de este momento que es superlativa en el crecimiento del mal si no tengo esta ayuda que puedo yo, con mi oración, hacer oración divina? Con mis pasos, hacer pasos divinos, con mi parpadeo, con mi suspiro, con mi respiro, con mi latido, hacer actos divinos. No podría subsistir. Y no solo tú, Ceci, no solo tú. No se trata aquí del bien personal, se trata Todos. del bien universal. Claro, de toda la Universal. familia humana, él mismo lo está diciendo. Pasados, presentes y futuros. Recuerdo. Pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Entonces, dice, son mis mismos actos. Los multiplico en todos. ¿Sí? Los extiendo a todas las generaciones. A todos los tiempos. Y luego dice, ¿qué me importa que sean pequeños? Son siempre mis actos repetidos y basta. ¿A qué se refiere esto de actos pequeños? O sea, que un parpadeo, una palabra, un paso, cualquier cosa que se haga es un acto pequeño comparado con el sacrificio de algún santo. Es un acto divino. Pero este es un acto divino y el otro es un acto humano. Entonces, este tipo de oración, porque el alma en la persona se vuelve oración. Ya no es una oración en tiempo, en momento, sino es una oración constante. En cada parpadeo, en cada respiro, en cada latido, en cada paso, en cada movimiento, es oración, pero oración divina, no humana. ¿Sí? Entonces dice, además, el alma se pone en su verdadera nada, no en la humildad, en la cual siempre se siente algo de sí misma. Y como nada entra en el todo y obra conmigo, en mí como yo, toda despojada de sí, no poniendo atención ni al mérito ni al interés propio, sino toda atenta en darme contento, dándome dominio absoluto en sus actos, sin querer saber lo que hago con ellos, solo un pensamiento la ocupa, el vivir en mi querer, pidiéndome que le dé tal honor. O sea, es toda una cátedra de diferencia entre lo anterior y lo nuevo. Y Aquí, como doctor. dices, sí, Diga, no, diga. Perdón. no, iba a decir que como decía Ceci, o sea, la diferencia es abismal, Sí, sabes mal. abismal. Y el que no la entienda es que no ha entendido qué es divina voluntad, No tiene que, es que desafortunadamente, y lo malo es que se expresa, se tarda uno. y lo malo es que se difunde. Ese es el gravísimo problema. Entonces, por eso es que estas palabras de Jesús hay que irlas midiendo palabra por palabra
para ir entendiendo exactamente lo que dice, ¿no? Bueno. Sí, Jesús, ¿qué ibas a decir? Sí, quería decir que es que esta expresión del Señor cuando dice, sin querer saber lo que hago con ellos, esto es extraordinariamente importante a tener en cuenta porque en general todos nosotros siempre, sobre todo en la reparación, hacemos los ofrecimientos para, ¿no? Y aquí tiene una desvinculación total del interés sobre el fin de los actos que hacemos en unidad con Él. Esto es para tenerlo en cuenta y para tenerlo muy presente, ¿verdad? Y es lo que decíamos al principio, ¿te acuerdas? El gusto. Porque aquí me estoy desvinculando aún del gusto. O sea, aquí tengo que llegar. Gusto, porque sabes los efectos. Es que finalmente eso te da más gusto. Sí, nada aquí, más doctor, que no. Sí, doc. Aquí, Sí. doctor, por introducir un elemento para que podamos también tener un poquito de luz. Claro, cuando llegamos a la pasión, por ejemplo, en la hora séptima, cuando el Señor le dice a Luisa que se haga acompañar de la Santísima Virgen María para tomar su sangre y ir a verterla a los hospitales, a los que están renegando de Dios, a los moribundos, ¿verdad? Ahí estamos poniendo una intención, ¿no? Es decir, ¿cómo desvinculamos, que es un poco la cuestión que le quería preguntar, cómo desvinculamos ese sin querer saber lo que hago con ellos a cuando nosotros le ponemos la intención que Jesús nos pide, por ejemplo, como digo, en la hora séptima de la pasión? Bueno, es que vamos a entender una cosa. Si es la misma voluntad, ojo con eso, si es la misma voluntad, lo que Dios está queriendo es lo que la criatura está queriendo. Ya no es la criatura la que quiere, ya no es el movimiento de la voluntad humana o la inteligencia humana la que está generando el acto, Entendido. sino ahora es la divina voluntad y por lo tanto no es un movimiento de la criatura, sino es un movimiento de Dios. Y entonces la criatura se vuelve el instrumento por el cual yo diría, la voluntad humana se vuelve el instrumento por el cual Dios lleva a cabo sus intenciones. Ahí es donde, doctor, ¿Sí? podemos ver quizá esa diferenciación cuando le dice a Luisa los dos modos de hacer la reparación, cuando le dice en la pasión, las 24 horas, cuando le dice, hablo de memoria, ¿no? Quizá no coincide la frase literal, pero lo que le viene a decir es, mira lo que hago para que lo hagas tú conmigo, y luego en otra ocasión le dice, mira lo que yo hago para que lo hagas tú. Esa diferenciación. No, es lo mismo. El ven y hazlo conmigo es un aprendizaje. O sea, porque ahí la está poniendo en el punto de no solo hacer todo lo que hacía con su intención, no solo hacer lo que hacía en su interior, ni en su exterior. Entonces, está queriendo unificarla totalmente a él, pero Luisa necesita conocer eso, igual que nosotros a través de las horas de la pasión. Y cuando ya estás enterado, cuando ya tienes esa notificación de lo que hace Jesús, ahora ya tú, desde tu perspectiva, lo puedes repetir o lo debes repetir. Pero estás repitiendo la vida divina, no estás repitiendo una oración. Es que quiero yo preguntar algo, doctor. Por eso Jesús dice que todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los concederá. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos asumiendo a Jesús y siendo otros Jesuses, es una forma de hablar, siendo otro Jesús, el Padre no tiene manera de negarnos aquello que le estamos pidiendo. Bueno, eso era en lo que Jesús nos deja Sí. desde el Evangelio. Ajá. Pero eso era para la voluntad humana.
¿sí? Es que yo veo ahí la Todo, voluntad. no, fíjate, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. En mi nombre. Y ahora es Jesús pidiendo. Exacto. Ah, sí, Es la divina voluntad Jesús, pidiendo. es el mismo Ya, Jesús. exacto, ya no es Con la en mi criatura. en nombre de Él, sino es directo, esto es lo que pedimos. Y no podemos pedir más que lo que Jesús pediría. Ujú. Ok, ¿Sí se Almas. entiende la sí, almas? Exacto. ¿La diferencia? sí. Ujú. Sí, ¿verdad? Bueno, Abismal. Es como si Jesús pidiera, punto. así es. En divina voluntad. En el otro es en Ujú. su nombre. Es exacto. Yo voy a pedir en nombre de, En nombre de Jesús. y aquí llegas a pedir en nombre tuyo, que es Ujú. en el nombre de Jesús, que es tu misma vida, tu mismo ser, tu misma naturaleza. Y entonces, por eso Jesús tantas veces le dice a Luisa que no niega nada a sí mismo. O sea, no se niega nada a sí mismo cuando el alma pide en la divina voluntad. Y recordemos, porque esto es increíble, no logramos entender que no podemos pedir nada sino lo que Dios pediría, lo que Jesús pediría. Y Jesús no puede pedir nada porque lo tiene todo, lo único que pide es el reino para las almas. Así que pedir salud, pedir dinero, pedir trabajo, pedir lo que quieras pedir, salvación, todas esas cosas no entran ya dentro de esta oración. La petición nace de la carencia y en la divina voluntad no hay carencia, hay plenitud. Doctor, en un supuesto específico, ahora que está el tema tan endiablado, un exorcista que tenga el conocimiento de la divina voluntad, a la hora de enfrentarse con una persona que tenga un problema de posesión diabólica, el modo de afrontarlo en el ámbito de la divina voluntad ya no sería en el nombre de Jesús, sino sería Jesús en él liberando a esa persona, ¿verdad? Te voy a responder con algo. Hubo un congreso Uh-huh. de exorcistas, ¿te acuerdas ese? Sí. Sí, bueno, una persona que está en la divina voluntad y que está muy allegada a este tipo de medios de exorcismo, se presenta ahí y uno de los exorcistas, no digo el nombre, agarra y le dice, pero ¿qué haces aquí? Tú estás en la divina voluntad. ¿Qué le quiso decir? No Que no vengas hacía a falta. aprender, no vengas a aprender el ABC. Vete a hacer ya composiciones completas. O sea, ese es el punto. Pero eso, ¿quién se lo El, dijo? El diablo. El diablo. no. Lo dijo Uno de otro los de los que exorcistas. estaban ahí. Uno de los exorcistas. Exorcistas. Así es, no el diablo. Sí, porque pues, el diablo le va a decir. Pero también acuérdese que vimos un caso, no sé si se acuerda, doctor, no sé si se lo vi a Jesús Ausocúa o a usted, de uno que ya conocía la divina voluntad y entonces fue, es más, creo que es el padre Pietro Magliosi, que fue y dijo, o sea, en divina voluntad, para liberar, y lo liberó, tenía muchísimo tiempo de que nadie lo podía liberar, nadie nada, y él hizo como un giro y se liberó de inmediato. Se Ujú. liberó de inmediato la persona. Por eso, ¿me estás dando la razón? Sí, no, se la estoy dando, se la estoy Sí, dando, se la estoy dando, claro. Se la estoy dando. fue Padre ¿En qué sentido Pietro se la estoy en dando? un En la hospital. orden, como decía Jesús, te lo ordeno, sal de él, Ujú. ¿no? Así No, es, no decía nombre de Jesús, no, te lo ordeno, sal. así es. Nada más que eso suena mal. Eso suena mal y la gente lo toma a mal. Es decir, bueno, ¿estos quiénes se creen?
Bueno, se supone que el sacerdote es in persona Christi, o sea, es la persona de Cristo. Sí, pero el sacerdote normal, o sea, que no está en la divina voluntad, tiene que llevar a cabo todo un ritual de exorcismo, y a veces no En la es iglesia. una vez, sino son 2, son No, no, 20, no lo liberan con no sé cuántas oraciones. así es, y a Mucho. veces no lo logran. Sí, así es. Esa es la gran diferencia. O sea, enfrentarse a un demonio, o sea, yo no creo que haya demonios más o menos potentes. Todos son demonios, ¿sí? Ujú. Entonces, el hecho de llegar ante él, llegas como hombre con tu manualito en la mano, tu agua bendita en la otra. O sea, el demonio puede muy bien resistirse. Se le resistían a Jesús. Claro, Jesús se le resistían una vez y de palabra y simplemente Jesús decía, cállate y lárgate, vámonos. Sí, vámonos, te lo ordeno, salte, ¿no? Así es. Sí. No es una lucha, es una orden. Así que esto se entiende perfectamente cuando el alma realmente llega a vivir en la divina voluntad. Un sacerdote que viva en la divina voluntad es una bomba atómica contra el demonio. No, no, ya no, el demonio sale corriendo antes de que le digan que se salga. Sí, bueno. Entonces, otra cosa que es importante, el alma se pone en su verdadera nada, Es cierto. que ese es uno de los puntos importantísimos, llegar a nuestra nada, no en la humildad, ¿sí? No en la humildad, en la cual siempre se siente algo de sí misma. Y como nada entra en el todo y obra conmigo, en mí y como yo, toda despojada de sí, no poniendo atención ni al mérito ni al interés propio, sino toda atenta a darme contento, dándome dominio absoluto en sus actos, sin querer saber lo que hago con ellos. Solo un pensamiento la ocupa, vivir en mi querer, nada más. Bueno, ya con estas lecturitas de introducción, pues vamos a ver ya realmente qué es la oración en la divina voluntad. Vamos a empezar por el libro 12, la lectura 28, ¿sí? En donde dice, hija mía, cómo me es dulce ver, sentir al alma en mi querer, ¿Es sin 12 qué, que perdón, doctor? Perdone, 12 12, qué es? 12, 28. 28. 28, gracias, doctor. Dice, cómo me es dulce ver, sentir al alma en mi querer, sin que ella lo perciba, se encuentra en las alturas de mis actos, de mis oraciones, del modo como yo hacía estando sobre esta tierra, se pone casi a mi nivel. Yo en mis más pequeños actos encerraba a todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras, para ofrecer al Padre actos completos a nombre de todas ellas. Ni siquiera un respiro de criatura se me escapó de quedar encerrado en mí. De otra manera, el Padre habría podido encontrar excepciones en reconocer a las criaturas y todos los actos de ellas, por no haber sido hechos por mí ni salido de mí, y me hubieran podido decir, no has hecho todo, ni por todos. Tu obra no está completa. No puedo reconocer a todos porque no a todos los has reincorporado en ti, y yo quiero reconocer solo lo que has hecho tú. Se entiende de Jesús perfectamente. Jesús tuvo que venir a rehacernos en forma completa. Pero vámonos a una de las lecturas anteriores de los que acabamos de leer.
¿qué dijo? Dice, por eso en la inmensidad de mi querer, de mi amor y poder, hice todo y por todos. Entonces, ¿cómo me pueden agradar las demás cosas, por bellas que sean, fuera de mi querer? ¿Qué está diciendo? Que en el alma que vive en la divina voluntad debe encontrar todo lo que acaba de decir aquí. Y como decía Jesús, se debe encontrar el mismo. Y eso no lo hace la oración de la voluntad humana. La voluntad humana no tiene la capacidad de apoderarse de la vida divina. No sé si estén de acuerdo. Ujú. O sea, la voluntad humana no tiene la capacidad de abarcar a toda la familia humana, de poner todos los actos de toda la familia humana en sus propios actos para presentarlos como un solo acto hecho en divina voluntad y presentárselo al Padre en reparación, en gloria, en amor. Entonces la pregunta otra vez, y la voy a repetir muchas veces, ¿no será superior la oración en divina voluntad? Es una obviedad, ¿no? Es obvio. Sin embargo, se niega. Sin Porque se embargo, se desconoce. niega. Exacto. Bueno, entonces dice, Doctor, no. qué pasaría si yo tomo? A ver, dígame usted. Es que es como lo de los paños viejos y los paños nuevos, ¿no? Igual que lo que Ujú, pasó con él cuando vino a hacer la redención. Pero ¿qué pasaría si asumo? Es como cuando yo rezo el Ave María. A ver, yo rezo el Ave María, pero lo rezo mecánicamente, porque lo puedo hacer mecánicamente. Esto es Ave María, llenas de gracias, Señor, es contigo. ujú. A que yo, con el Ave María, con cada Ave María, que es lo que yo trato de hacer, me transporto al evento. Me transporto al evento de la Anunciación y vivo con María la Anunciación, porque es posible, eso es posible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu voluntad humana no lo puede hacer. No, no, no. Claro. Mi Todo, voluntad no puede hacer nada. espérame. Sí. Tu voluntad humana no lo puede hacer. No tiene esa capacidad. Sí, Es tu intención la que estás poniendo, nada más. Y ok. Dios te la toma como buena. Dios te la toma como buena. No, no es que no le agrade. No le agrada ahora, pero antes era lo perfecto. Bueno, ahora tu voluntad humana ya no está sola, ya no está eh, dependiendo de su fuerza, dependiendo de sus cualidades, sino ahora está la divina voluntad sosteniendo a la voluntad humana. Y la voluntad humana lo único que hace es poner el acto, nada más. Y ese acto lo toma la voluntad divina y lo extiende en toda la eternidad, le da la infinitud, le da la capacidad de abarcar a toda la familia humana, le da la capacidad de rehacer los actos de toda la familia humana y presentarlos todos como una verdadera reparación. Y ahora, como te extendió en toda la eternidad, te está poniendo en el acto único de Dios. Ok. Ahora, tu acto, ese acto que dices de rezar el Ave María y poniéndote con esa idea, esa intención, la divina voluntad la toma y no la toma como intención, sino te transporta ahí. Y ahora estás tú ahí, no en físico, porque luego las personas somos muy burdas y decir, es que yo no siento nada, es que yo aquí estoy, no, pero cuando llegues a la otra vida, Mm, te vas a dar cuenta que en el momento de la anunciación, ahí estabas tú, claro. y pero que estabas no como intención, sino en una realidad, y que estabas participando de ese acto, y que le estabas dando a María ese acto, tú se lo estabas dando para mayor gozo de ella. Claro.
Creo que es diferente, ¿no crees? Sí, es diferente. Es que la intención que se pone en todas las cosas hace la diferencia. Uno. Dos, el don que le da Dios a esa intención. Exactamente. ¿Ok? Porque Dios es La el que da el capaci don, ¿no? la capacidad que le da a la voluntad para poder llevar a cabo eso. Por eso es que en Dios no hay intenciones, en Dios hay acciones. Dios nunca tiene la intención de algo. O Sí, sea, no, cuando Dios piensa algo ya está hecho. claro. Por eso dice: Nosotros, "Hágase la luz", se hace la luz, punto. así es, nosotros estamos sujetos a un proceso. Un pensamiento me lleva a una intención, a un deseo. Esa intención y ese deseo me lleva a un trabajo y ese trabajo al cabo del tiempo me lleva a la realización de lo que yo pensé. En Dios no es así. En Dios es un acto, punto. Sí, hágase y se hizo, punto. Así Es es. un hágase continuo, es un hágase Ujú, continuo, es un hágase continuo. Es que, exactamente. a mí me parece que eso me hace pensar un poco en cuando Jesús pronunció, por ejemplo, el Padre Nuestro, y me hace pensar en que, la fuerza de lo que él pronunció, porque él dijo el Padre Nuestro sabiendo todo lo que estamos sabiendo de la oración. O sea, no lo Ujú, pronunció de cualquier forma, sino que él le dio al Padre Nuestro una vida de acción de: "Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, ujú, así en la tierra como en el cielo", más todos los beneficios que el Padre Nuestro pide en favor de la familia humana, ¿sí? Entonces, para Jesús no era necesario nuestra ejecución del Padre Nuestro, porque Él en ese Padre Nuestro incluyó a toda la familia humana de todos los tiempos. ujú. O sea, realmente no me necesitaba, ¿no? ¿No te Aunque necesitaba? no me necesitaba en aquel momento, o sea, no me necesitaba en el Padre Nuestro, en los efectos del Padre Nuestro, o Perdón, cómo. Ceci, pero no, 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 no. Es que ahí estás en un tremendo error. Sí, por eso, corríjame. Todo lo que Jesús hizo, dijo y Sí, prometió, lo promete gracias a ti, sí, sí, gracias a ti, sí, gracias a las almas que iban a vivir en su voluntad. Él viendo que iba a retornar su voluntad a este mundo, a reinar, es por lo que se somete a todo, hace todo y promete todo. Si no hubiera almas que van a vivir en su voluntad, si su voluntad no pudiera reinar nuevamente en este mundo, él nunca se hubiera sometido a todo lo que se sometió, nunca hubiera venido, porque hubiera sido una venida inútil. claro. Y Dios cosas inútiles no sabe hacer. Entonces, todo lo hizo para las almas que van a vivir en su voluntad. Y ahora todas las anteriores Claro, son preparación, es un camino, es un camino, aprendizaje, o sea, es toda una pedagogía divina que tiene su fundamento en Cristo. Y ahora ahí viene poco a poco, pero no era la finalidad, no era la finalidad. La finalidad no era tener santos, no, sí que no. la finalidad era tener Jesús, Jesúses. Esa era la finalidad. Entonces, todo lo anterior es bueno, sí, porque cumplía lo que él quería que se hiciera. No podemos entender cuál es la verdadera necesidad de todo ese tiempo que ha pasado, de todos esos actos santos que han existido. No podemos entender realmente cuál es la finalidad. Sabemos que nos dice que es para cumplir lo que el Padre quiere de actos santos, de santidad humana, de actos de glorificación, de actos de amor hacia Dios. Pero, ¿qué quiere decir eso? No tenemos exacta conciencia. ¿Y qué más quería? No sé. Porque todo eso es para Dios, pero ¿qué pasa para nosotros?
porque la vida de los santos han influido en nuestra vida actual. O sea, de alguna manera nos han preparado para esta revelación. Claro. Y nos han preparado para este vivir y para este renunciar a lo nuestro. No ha sido inútil. No ha sido inútil, pero sí necesitamos entender que ha sido camino. Y que ahora que tenemos ya aquí el final de ese camino, bueno, el camino tiene que quedarse atrás. No podemos entrar con el camino. Pero eso es lo que nos cuesta mucho trabajo y eso es lo que nos detiene ante esto y pone 1000 dudas en la cabeza y 1000 argucias y 1000 cosas y mil herejías y, en fin. No, lo que estamos haciendo es envolvernos en nuestro pensamiento complicado. Las palabras de Dios, las verdades de Dios son simples, como Él es simple. Él es el ser más simple que existe. Y ahí es a donde deberíamos de aspirar, a ser simples, no a ser complicados. Nada de tanta ciencia humana y tantas cosas. No, no, no. Ya pasó ese tiempo. Ahora viene el tiempo del niño. Yo les aseguro que el que no se hace como un niño, ¿te acuerdas de eso? Sí. No entra al reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? ¿Es Sencillo. complicado? No, Confía. Confía, cree perfectamente es y no sencillo. le interesa ni la filosofía ni la ciencia. No. Le interesa la palabra del Padre. Le interesa la palabra de la Madre. Eso es, háganse como niños. Si no te haces como niño, no entras en el reino. No quería decir no entras en el cielo. Lo que quería decir no entras en el reino de la divina voluntad. Sí, doctor. En fin. Entonces, no puedo reconocer a todos porque no a todos los has incorporado en ti. Y yo quiero reconocer solo lo que has hecho tú. Por eso, en la inmensidad de mi querer, de mi amor y poder, hice todo y por todos. Entonces, ¿cómo me pueden agradar las demás cosas, por bellas que sean, fuera de mi querer? Son siempre actos bajos y humanos, limitados. En cambio, los actos en mi querer son nobles, divinos, sin término, infinitos, cual es mi querer. Son semejantes a los míos y yo les doy el mismo valor, amor y poder de mis mismos actos. Los multiplico en todos, los extiendo a todas las generaciones, a todos los tiempos. ¿Qué me importa que sean pequeños? En la lectura 97 del mismo libro 12, dice, querida hija mía, tú Ay, ¿me lo puede sufres volver a mucho. decir, por favor? Por favor, por favor. 12:97. 1297. Gracias. Querida hija mía, tú sufres mucho. Por eso ven en mi querer para tomar descanso y juntos recemos por la pobre humanidad. Entonces dice Luisa, yo no sé cómo me he encontrado en la inmensidad del querer divino, en brazos de Jesús, y él, como en voz baja, decía, y yo repetía junto con él. Diré algo de lo que decía, porque el decirlo todo me resulta imposible. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Va a repetir lo que Jesús rezaba. ¿De acuerdo? Ujú. Y dice, en el querer de Jesús veía todos los pensamientos de Jesús,
todo el bien que nos había hecho con su inteligencia y cómo de su mente recibían vida todas las inteligencias humanas. Pero, oh Dios, qué abuso hacían de ellas, cuántas ofensas. Y yo decía, Jesús, multiplico mis pensamientos en tu querer para dar a cada pensamiento tuyo el beso de un pensamiento divino, una adoración, un reconocimiento a ti, una reparación, un amor de pensamiento divino, como si otro Jesús lo hiciera. Y esto a nombre de todos y de todos los pensamientos humanos presentes, pasados y futuros. E intento suplir a las mismas inteligencias de las almas perdidas. Quiero que la gloria por parte de las criaturas sea completa y que ninguno falte a la llamada. Y lo que no hacen ellas lo hago yo en tu querer para darte gloria divina y completa. Después, Jesús mirándome esperaba como si quisiera una reparación a sus ojos. Y yo he dicho, Jesús, me multiplico en tus miradas para tener también yo tantas miradas por cuantas veces has mirado a la criatura con amor. En tus lágrimas para llorar también yo por todas las culpas de las criaturas, para poderte dar a nombre de todas miradas de amor divino y lágrimas divinas, para darte gloria y reparación completa por todas las miradas de todas las criaturas. Luego, Jesús ha querido que a todo, a la boca, al corazón, a los deseos, etc., continuara con las reparaciones, multiplicando todo en su querer. Y si lo dijera todo, me extendería demasiado. Por eso paso adelante. Después ha agregado, hija mía, conforme tú hacías tus actos en mi querer, tantos soles se formaban entre el cielo y la tierra. Y yo miro la tierra a través de estos soles. De otra manera es tanta la repugnancia que me da la tierra que no podría mirarla. ¿Sí? Pero ella, o sea, la tierra, poco recibe de estos soles, porque son tantas las tinieblas que expanden que poniéndose de frente a estos soles, no recibe ni toda la luz ni el calor. Está haciendo lo que hacía Jesús. Está rezando como rezaba Jesús. Entonces la pregunta es, ¿se parece en algo a las oraciones normales que tenemos? Está mal llevada la oración actualmente, o sea, tenemos que ir a más, punto. Yo solo diría que tenemos que ir a más en nuestra oración personal y en nuestra oración comunitaria, tenemos que ir a más. Así es. En la lectura 137 del mismo libro 12, dice esto: hija mía, a medida que el alma hace sus actos en mi voluntad, así queda su acto confirmado en ella. Es decir, si reza en mi voluntad, quedando confirmada en mi voluntad, recibe la vida de la oración, de manera que no tendrá más necesidad de esforzarse para rezar, sino sentirá en sí la actitud espontánea en el rezar, porque quedando confirmada en mi voluntad, sentirá en sí misma la fuente de la vida de la oración, que así como un ojo sano no hace esfuerzo para ver, sino naturalmente ve los objetos, se alegra y goza porque contiene la vida de la luz en el ojo. Pero un ojo enfermo, ¿cuántos esfuerzos? ¿Cómo sufre al ver? Entonces, ¿qué dijo? De aquí en adelante, tu rezo, tu oración,
se extiende a todo tu ser, se vuelve vida tuya. Y entonces ya no tienes esfuerzo para rezar. Un paso cuando vas en la calle, una acción en tu casa, un comer, un respirar, un ver, un platicar, todo es oración divina porque ya estás teniendo en ti la vida de la oración. Entonces ahora sí, la criatura se vuelve oración. ¿Sí? Lo único entonces Esta es Jesús, evolución continua. ¿no? Es Jesús Ujú. quien le confirma al alma que ya hizo vida la oración, Así es, cuando vive en la divina voluntad. porque se vuelve vida de ella y ya no hace esfuerzo. Entonces, como ya no Ujú. hace esfuerzo y tiene una continua oración, continua, ya el Señor ya les está confirmando que está, por lo menos en esa oración, en su oración, ya está logrando vivir, que su oración sea en divina voluntad. Así es. Sí, o sea, está Y así. el resultado, doctor, es lo que nos dice aquí, ¿no? Que ya se genera o se origina una actitud espontánea Así es, de orar. de orar. Y te digo, espontáneo y sin esfuerzo. O sea, tranquilamente, y eso se vuelve vida. Para que haya vida, o sea, una vida no se conforma con un acto. La vida se conforma con una multiplicidad de actos. Entonces, la vida de la oración tiene que formarse con una multiplicidad de actos, actos de respiro, de latido, de pensamiento, de palabra, de obra, de paso, de todo. Todo en la criatura se vuelve oración, porque todo en la criatura se vuelve un giro. Está inmersa en esa infinitud de Jesús y está tomando todo lo de Jesús como propio y está haciendo todo lo que Jesús hizo en su vida cuando estuvo aquí en la tierra y lo que continúa en el cielo todavía, ¿no? Entonces, dice Jesús en el libro 19, dice, este modo de rezar es solo de mi voluntad, porque solamente ella puede decir, vengo a nombre de todos delante a la majestad suprema, porque con su omnividencia e inmensidad ve todo y abraza a todos. Y puede decir, no como un modo de decir, sino en realidad, vengo a nombre de todos para haceros todo lo que las criaturas os deben. Ninguna voluntad humana puede decir en realidad, vengo a nombre de todos. Así, conciso. Otra vez, Ni, ninguna voluntad humana ninguna voluntad humana puede puede decir decir. en realidad, vengo a nombre de todos. Doctor, era el libro 19. ¿Qué más? Sí, a lectura 17. Gracias. Entonces, este modo de rezar es solamente de la divina voluntad, porque es la única que puede decir, vengo a nombre de todos. Y todas las demás voluntades humanas no lo pueden hacer. ¿Sí? Doctor, el decirlo, no, o sea, lo puedo decir, que no vengo en nombre de Jesús, sino que como Jesús oro, como Jesús ora. Puedo hacerlo, o sea, puedo hacerlo Sí, aunque puedes hacerlo, puedes decirlo 1, 2, 100, 1000 veces, pero si no lo haces dentro del ambiente de la divina voluntad, todo queda en palabras. ese es el punto, quizás ese es el punto Claro. más importante, neurálgico de hacerlo acción. Eh, por ejemplo, cuando veo que hay algunos santos, el caso del Padre Pío, por ejemplo, ¿no? Él rezaba, o sea, hasta en la noche, o sea, todos sus sueños, por ejemplo, ¿no? O sea, toda la noche se la pasaba orando, aunque estuviera reposando. Eh,
esto sería equivalente a lo que tenemos que hacer todo el día, Ujú. aún en los actos no conscientes, es decir, en el suspiro, en el respiro, en el latido, en todo, ¿verdad? Así es. En todo. O sea, que tu vida se vuelva oración. Que Que tu vida tú te total, vuel todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. que tú te vuelvas oración. Ya no es una oración a tiempo y circunstancia, sino es constante. Es Ya una no vida es, de oración, una vida de ya, oración, oración, oración. ya no es una reparación cuando quieras hacer reparaciones, sino es una reparación constante y total. Que ese es el punto clave de todo. O sea, tomar a toda la familia humana perdón, tomar a toda la familia humana para que toda la familia humana esté reparando, pero a través de ti. Eso la voluntad humana lo puede hacer en intención, como decíamos. Pero aquí Jesús lo remarca. Ninguna voluntad humana puede decir en realidad, vengo a nombre de todos. ¿Sí? Y mientras esto decía, en voz alta mi Jesús continuaba rezando. ¿Sí? Y yo lo seguía. Y juntos nos hemos encontrado delante a la Majestad Suprema. Oh, cómo era bello rezar con Jesús. Todas las cosas quedaban investidas por su palabra, sus actos, y como su voluntad se encontraba por todas partes y en cada cosa creada, por doquier se oían repetir sus palabras creadoras, sus adoraciones y todo lo que hacía. Yo me sentía empequeñecer más junto a Jesús y estaba toda maravillada. Y entonces él ha agregado, hija mía, no te maravilles, es mi voluntad que bilocándose, mientras reina en Dios, al mismo tiempo reina en el alma, y con sus modos divinos reza, ama y obra en ella. Por eso nos resulta imposible no estimar, no amar, no escuchar nuestra voluntad bilocada en la criatura. ¿Te acuerdas que decíamos algo así, Jesús? Ujú. Le es imposible no escucharse, no satisfacerse, porque dice, es mi voluntad que bilocándose, mientras reina en Dios, al mismo tiempo reina en el alma, y con sus modos divinos reza, ama y obra en ella. Por eso nos resulta imposible no estimar, no amar, no escuchar nuestra voluntad bilocada en la criatura. Es más, solo ella nos lleva como en regazo nuestra alegría, la felicidad, el amor que desbordó de nuestro seno en nuestra obra ad extra de la creación. Nos repite la fiesta, nos renueva el gozo que sentimos al crear tantas cosas bellas, dignas de nosotros. ¿Cómo no amar a aquella que nos da la ocasión de bilocar nuestra voluntad al hacerla reinar en ella para darnos amor, adoración, gloria divina? Por eso el vivir en mi querer es el prodigio de los prodigios, el prodigio de los prodigios. Esta bilocación, doctor, es el fundirse, en definitiva, ¿verdad? Claro, así es. Mi querer es el prodigio de los prodigios. Ujú. El vivir en mi querer. Ok. El vivir en mi querer es el prodigio de los prodigios. Así es. Porque entonces ya no puede, es, ya no puede Dios, vamos a decirlo así, negar nada a esa alma. Hay muchas lecturas en donde habla
la potencia de este tipo de oración, que es fundirse, que es reparar, que es dar la gloria, es cumplir realmente el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ese es el punto clave. Hay una lectura, no recuerdo ahorita, en el libro 17, donde da a entender que estos actos, estas vidas en la divina voluntad, pueden aún quitar lo profetizado. Ojo con eso. Sería importante conocerla, doctor, esa lectura. Sí, pero no la tengo así en el recuerdo. La recuerdo, pero no la tengo a la mano. Vamos a buscarla, a ver. Entonces, esto es importantísimo. ¿Recuerda alguna frase que la buscó, doctor? ¿Qué, ¿Alguna perdón? frase? El Señor puede, ¿Recuerda alguna frase para a ver si la localizco? Por eso, o sea, dice que hablando del vivir en la divina voluntad, o hablando de las almas que van a vivir, o hablando de la vida divina en las almas, no recuerdo, puede llegar a impedir o quitar aún lo profetizado. Búscalo por profetizado. Profetizado. Es que yo he entendido ahí, doctor, que toda profecía está sujeta a una serie de cosas, sobre todo a la respuesta que nosotros demos. Entonces, la profecía puede, el Señor no se desdice porque la profecía no se cumpla. O sea, vamos a distinguir dos cosas en la profecía. La profecía que es la revelación sobre cuestiones o eventos futuros, sería una forma de profecía, y la otra que es la palabra de Dios. El que habla en nombre de Dios es un profeta, ¿no? Ahora, si se trata de actos futuros pueden, la oración perfecta en divina voluntad, porque es la oración perfecta y plena, es palabra plena, puede modificar esos eventos y destruir esos eventos, absolutamente. Porque no se trata de una oración humana, sino de una oración divina en donde es un hágase. El mismo hágase se convierte en un no hágase. Porque Dios puede hacer lo que quiera y puede no hacer lo que quiera. Salvo que sea un decreto, ¿no? Si es un decreto, se tiene que cumplir. Por eso la profecía, por eso dice, si esos días no fueran acortados, hasta los mismos elegidos perecerían. Sí, pero ahí yo creo, o sea, y no lo encuentro en ningún lado, pero a través de la lectura se sobreentiende que ya están acortados Así, pero ¿por qué están acortados? Porque Dios por está los previendo actos, por los actos de quienes hacen la divina por voluntad. los actos de los que hacen la divina voluntad. Claro. Lo que no nos dijo, lo que no nos dice es cuánto tiempo iba a ser. Sabemos que van a ser 3 años y medio. Está profetizado de esa manera, pero puede ser 3 días y medio. Dice un tiempo, 2 tiempos otro y medio tiempo. tiempo. Ok, puede ser Entonces, 3 días y medio. por eso, no sabemos. No sabemos. No nos metamos a discutir cosas que en realidad no hay forma de Lo que me poderlo. refiero es que la oración puede ser, y hecha en divina voluntad, puede hacer que esos tiempos, y Dios no se desdice, Dios no se desdice. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Actuar en la divina voluntad. ¿Cuál fue la obligación de Jesús estando en la tierra, sabiendo que todo lo que estaba haciendo no iba a dar el resultado así inmediato? Sabiendo que iba a haber la maldad que hay, sabiendo que iba a haber todo lo que hay. ¿Qué hizo? No le importó, él siguió actuando, siguió haciendo todo, siguió entregándose a su pasión y siguió hasta el punto de la muerte en cruz. Esa es la actitud del alma que vive en la divina voluntad. No te importe si se va a cortar o no. No te importe lo que vaya a pasar. Para no estar atentos a lo que va a pasar, es que va a venir, es que va a chocar, es que puras
cosas que irreales totalmente. ¿Qué nos debe importar? Vivir en la divina voluntad. Igual que Jesús continuó con su pasión, nosotros debemos continuar con nuestra pasión del abandono total y del desapego a lo nuestro. ¿No crees que sea la actitud de Jesús? Sí, sí, doctor. Nada más que hay algo que a mí me hace ruido. No que me haga ruido lo que usted dice, sino en lo personal. Le voy a decir qué es lo que me hace ruido. Me hace ruido que la escritura en cuanto a esos eventos tendrá que cumplirse en mayor o menor grado, en mayor o menor intensidad, en mayor o menor tiempo. Eso es una realidad y Jesús al respecto dice, hipócritas, saben decir lo que si va a llover o no va a llover, palabras más, palabras menos, pero no saben cuándo regresará el Hijo del Hombre. O sea, como si Él le ha dicho cosas que van a ocurrir, pues ni modo que decirle, ¿sabes qué? No van a ocurrir. Eso es lo único, ¿no? O sea, que a mí me hace, no en contradicción con lo que usted dice, no, sino que yo trato de lo que usted me dice, yo trato de embonarlo con la palabra de Dios y embonarlo con lo que sé de divina voluntad, o sea, lo trato de embonar. Y entonces, el Señor ha dado unos signos de los tiempos, y esos signos de los tiempos, yo trato de verlos en lo que está pasando. No puedo decir, no está pasando nada. No, sí está pasando. ¿Y cómo me preparo en esos signos de los tiempos? No es la misma forma que se preparó mi abuelita para lo que vivía, que esta servidora y la gente que nos ve y nos escucha para lo que vive en su realidad. Eso es algo o sea, trato de embonar. Ok, no voy a estar preocupado ni asustado, ¿no? A mí el susto ya se me pasó hace bastante, qué bueno, gracias a Dios. Pero sí, porque antes me asustaba todo esto, me asustaba muchísimo, me daba un miedo horrible. Pero ahora digo, pues bueno, si ya se cae aquí el meteorito, pues ya me morí, ya me voy con el Señor. Y ya, muy contenta, si me van a perseguir y me van a dar, pues me voy con el Señor. O sea, me siento muy tranquila. He perdido ese miedo, he perdido miedo y he tomado confianza. Y es lo que creo que todos tenemos que hacer, tomar confianza, el que vive en divina voluntad y el que, o sea, o intenta hacerlo, porque vivir en divina voluntad es un don que Dios te da. Entonces, el que ha hecho todo lo que ha podido, pues debe estar sereno. Sin embargo, los eventos se sucederán. ¿Por qué? Sí, Porque el pecado nuestro ya pegó al cielo, ¿eh? Ya pero pegó. mira, yo creo que el problema que estamos teniendo es que lo estás viendo desde el presente para el futuro. Ya está. ¿Sí? No sé si me entiendes. Nosotros Presente para el estamos, futuro. sí, o sea, tú estás viendo el futuro de lo que viene, Mm, pero lo estás viendo desde el presente. Porque no Y tengo esa entonces, referencia. espérame, Sí, está bien, tranquila. Entonces, el problema es que lo ves como algo que puede o no puede disminuir, aumentar o quitarse. Y no sabemos. no sé. Pero Dios todo lo ve en un eterno presente. Y Dios cuando habla, habla desde un eterno presente. Y cuando te dice que se van a disminuir los tiempos, porque si no hasta los elegidos caerán, Debe ser ¿qué bien. te está diciendo? Que todo puede Es cambiar. lo que ya sucedió, Cecilia. Lo que ya sucedió Ahora sí, lo entiendo. para Ahora, él, para ahora sí. él. Ok, O ya sea, quedó. en él no hay ese futuro incierto. Dios no es mago ni tiene una bola de cristal donde vea el futuro. ¿De acuerdo? Sí, sí. No, no Para él todo es hace, un eterno presente. Él ya es ya un lo, eterno. sí, 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 sí. Entonces, él ve lo que está, todo lo ve en un presente. Y gracias a toda esta, ¿cómo diríamos? Toda esta acción de la divina voluntad en este tiempo, la acción de los santos anteriores, la acción de los santos presentes, o sea, en santidad humana, pero sobre todo la acción de los actos hechos en la divina voluntad, él decidió acortar el tiempo.
Ah, Y lo dije hace un momento, no sabemos de cuánto tiempo iba a ser todo esto. Por eso, sí se entiende. sí, sí me queda claro, me Hay, queda claro. si tomamos en cuenta las advertencias de la Virgen en Fátima, el Ujú. comunismo se extenderá por todo el mundo. Ah, sí, Y no entendemos y pensamos que, bueno, apenas está llegando, híjole, que no llegue, que no llegue. pero ya Perdón, llegó. pero Y ya está. hay países que llevan 20 y tantos años con el comunismo y hay países que llevan 50 años con el comunismo. Entonces, no nos enfrasquemos en tiempos, sino pongámonos en el eterno presente de Dios y entenderemos que los actos que hagamos nosotros son los que pueden llegar a disminuir esto, pero no para un futuro, sino para un eterno presente. Gracias a tus actos, si los haces, se acortó el tiempo. Si no los haces, no importa, también se acortó porque habrá otras almas que lo hagan, pero tú no tendrás el mérito. Ujú. Claro, O sea, claro, claro. tú Me no queda- tendrás ese mérito, pero ya todo está hecho en Dios. Entonces, finalmente, solo la oración en giros, que es tomar las acciones de Jesús como propias, pueden acortar esos tiempos. Es todo, todo. O sea, pero mira, es como decir, vamos a, no sé, a llenar este cuarto, o este granero, y llegan 1000 personas con 2 granitos de maíz, otras 3 granitos y los avientan. Santidad humana. ¿Lo llenarán? No, nunca. No. No. Entonces, llega Luisa con los actos en la divina voluntad y lo pone rebosante. No porque sea Luisa, sino porque es la divina voluntad obrante en Luisa. Claro, es ella, es Dios. Bueno, y luego falta un tantito nada más, faltan tus actos, Cecilia, tus actos en divina voluntad para que llegues y arrojes otro tanto. Y faltan los actos de Jesús y los actos de todos los que te están viendo ahorita, pero llegan con su granito, porque no quieren dejar todo lo anterior y pasarse a este lado. Eso es no sé, lo terrible que está sucediendo. Pero es terrible para la persona, porque está perdiendo el mérito de poder actuar junto con la divina voluntad. Entonces, si tú pierdes el mérito, pues ya lo perdiste, punto. Ya tendrás tiempo, ya tendrás tiempo Pero es todo lo que per- de decir, híjole, si lo hubiera hecho. Claro, No te claro. sentirás mal porque en el cielo no hay penas, pero sí todo mundo te Pero sí en verá y el te dirá, purgatorio, porque eso, pues, eso es purgatorio, ¿eh? Eso ya no me meto. Ahí que unas cuantas, El alma en divina voluntad no pasa por el purgatorio, pero eso significa que no, tú no viviste en divina voluntad y tienes que pasar por el purgatorio. si Punto. pasas por el purgatorio es que no viviste. Pues claro. Ahí nos avisas, por favor. Sí, no, pues no, doctor, si quieren, si quieren nos avisamos o cómo. Bueno, más bien yo les aviso primero. No, doctor, pues eso nadie lo puede decir. O sea, solamente Dios sabe. Como decía Entonces, mi papá, más descanse que no, ya se iba a morir porque tenía 98 años, entonces siempre decía que se iba a morir, que se iba a morir, y le digo, papá, se acaba de morir un bebé de 1 mes o de 2 meses, es que eso no es de edad, es de un designio divino, así que no te preocupes, tienes 98, puedes cumplir 108, tranquilízate. Pues sí, es que es verdad, la vida y la así muerte es. dependen de Dios. Entonces, todo esto que hemos dicho es lo que se llama girar. Exactamente, O sea, todo lo que hemos ido viendo es un girar constante. ¿De acuerdo? sí.
Entonces, no sé si todavía podamos extendernos un poco para terminar, Está bien, doctor. ¿sí? Ujú. Libro 17, lectura 4. Y dice, hija mía, recemos juntos. Hay ciertos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia, no pudiendo contenerse por los males de las criaturas, quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos. Y por eso es necesaria la oración en mi voluntad, la que extendiéndose sobre todos, se pone en defensa de las criaturas y con su potencia impide que mi justicia se acerque a la criatura para golpearla. Y dice Luisa, cómo era bello y conmovedor oír rezar a Jesús. Y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre y oía que decía, Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucie con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames. Si esta sangre circule en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Y dice Luisa, pero ¿quién puede decir el modo como rezaba Jesús y todo lo que decía? Nos está afirmando que todo lo anterior es la oración de Jesús. Entonces, ¿queremos aprender a rezar? Bueno, aquí está el modelo. Aquí está el modelo. Y así todo lo demás, como dice, Ujú. Todo lo demás. así todo lo demás. Y entonces, ya por último, dice Luisa, ¿de qué sirve rezar en este modo? O sea, ¿sí? Libro 15, lectura 33. ¿De qué sirve rezar en este modo? Más bien, me parece que sean desatinos en vez de oraciones. Cosa curiosa, ¿no? Más bien parece que son desatinos. Y está a la mitad de sus libros, o Ujú. menos, está casi llegando a la mitad, y ella está como, híjole, me parecen desatinos. Así es. Ujú. Y entonces Jesús le dice, hija mía, ¿quieres saber de qué sirve y cuál es el efecto de ello? La criatura que viene a arrojar en el mar inmenso de mi divinidad la piedrita de su voluntad, en cuanto la arroja, si su voluntad quiere amar, el mar infinito de las aguas de mi amor se encrespa, se agita, y yo siento las olas de mi amor que exhalan su celestial perfume. Y yo siento el placer, las alegrías de mi amor agitadas por la piedrita de la voluntad de la criatura. Si adora mi santidad, si adora mi santidad, la piedrita de la voluntad humana agita el mar de mi santidad y yo me siento recrear por las aguas purísimas de mi santidad. En suma, cualquier cosa que quiere hacer la voluntad humana en la mía, como piedrita se arroja en el mar, ¿sí? De cada uno de mis atributos, y agitándolos y encrespándolos, yo siento darme mis mismas cosas
y los honores, la gloria, el amor en modo divino, puede darme, es todo lo que la criatura puede darme. Bueno, pues ahí ya. Esto es lo que significa entrar en mi voluntad, agitar, remover mi ser y decirme, mira cómo eres bueno, amable, amante, santo, inmenso, potente. Eres el todo y yo quiero moverte todo para amarte y darte placer. Bueno, si ya entendimos más o menos lo que es girar, ahora, ¿qué necesitamos para girar? No necesitamos un libro de giros, eso que se entienda. Necesitamos entender qué fue el giro. Y entonces, Jesús es el más interesado en que giremos, ¿sí? Y en alguna ocasión le dice a Luisa que el alma de la criatura será como una rueda, que su voluntad le dará la cuerda para hacerla girar sin detenerse jamás. Y la intención será el punto de partida, ¿sí? De a donde quiera ir a girar. ¿Qué camino quieres tomar? Pasado, presente, futuro. Mi voluntad te llevará. La intención es la guía, entonces. ¿La qué, perdón? La intención es la guía. A partir de ahí Así él es. ya. Ya tu intención te lleva a donde ella quiere. Pero es la divina voluntad la que pone realmente la cuerda, el motor. Extraordinario. Para días y días y días de pensar. Así De, es. prac- de practicar, de poner en práctica, de vivirlo. De pensar y practicar y reflexionar y hablar con él, con Jesús. Es que yo creo que todo esto, o sea, hay que aterrizarlo en lo personal, ¿no? O Experimentar. sea, hay cosas que sí hemos experimentado, pero otras no. Yo hay cosas que Por sí eso, considero. hemos tenido la experiencia del rezo anterior. Y eso nos puede servir como de guía. ¿Sí? Sí. En fin, no sé si haya quedado claro todo esto que hemos leído, ¿no? Yo creo que es bastante ilustrativo, doctor. Quizás en algún programa sí convendría ver los giros, o sea, la oración en las obras, como ilustrar, ¿no? Como, vamos a decir, como modos de saber cómo girar en las obras de la redención, de la creación, de la santificación. Si lo considera oportuno, a lo mejor podemos hacer algún programa, algunos programas ya de giros específicos en las obras, ¿no? En las 3 obras. Sí, doctor, sí se necesita. ¿Qué le parece? Bueno, entonces pues, lo que podemos hacer es ahondar un poco más ya directo en los giros. Sí, Bien. doctor, sí se necesita. Primero. O sea, Ujú. no tanto dirigido al rezo, sino al giro en sí mismo. Que lo Ujú. comprendamos en toda su magnitud, porque al comprenderlo nos será más fácil ponerlo en práctica. Así es. Porque Ujú. finalmente la oración, toda la oración se va a convertir en giros. Toda la oración. Esa va Exacto. a ser la evolución de la oración, que se entienda la palabra evolución, ¿eh? Perdone si no uso. No O la, está bien, es una evolución. o sea, Ya no es la oración de palabra, va a ya ser no es la es una oración de oración que comprende intención. todo tu ser, ¿no? Tu intención, tu mente, tus ojos, tu respirar, tu respiro, tu sentido, tu latido. O sea, es que es una oración completa, de todo tu ser.
Así es. en donde ya no es Bueno, tu ser, es Jesús en ti que nace la oración. yo La lo bilocación. corregiría. Perdón, pero yo lo corregiría, Ceci. A ver, corríjame, doctor. O sea, mira, cuando decimos esto que acabas de decir, estamos dando a entender que es Jesús quien viene, se posesiona de mí y Él hace sus cosas. Y no es así. A ver, dígame. O sea, es todas las cualidades, todo lo que Jesús es, sus dones, sus atributos, sus obras, todo lo de Él, su santidad, su bondad, su misericordia, todo lo de Él está encerrado en la divina voluntad. Entonces, la divina voluntad viene a ti y va a depositar en ti todo lo de Jesús Ajá. para convertirte en prácticamente como en otro Jesús. Para que se entienda, el Padre en la Trinidad genera al Hijo. No es el Padre poniéndose en el Hijo para hacer lo que el Hijo hace. No. Son dos personas distintas, pero un mismo Dios. Eso es lo que va a pasar en el alma. O sea, es la divina voluntad te va a poner en ti todo lo de Jesús para Ajá. que tú tengas exactamente lo mismo que Él. Y entonces Él puede decir, yo soy el que está obrando, pero en realidad eres tú. Porque lo que Él quiere es tener esa relación de amor. Si nos hemos dado cuenta en las lecturas que leímos, es la criatura me da. No es me doy, sino es me da. Es la bilocación de todo su ser en nosotros. Así es. O sea, la palabra es muy buena. Es muy buena para entender lo que pasa. Ujú. Jesús está en el cielo, Bilocación. pero estaría en la tierra en nosotros, porque está bilocando en nosotros. Sí, pero bilocándose en nosotros todos sus atributos, Todos sus atributos, todo su para poder, que todo su ahora amor. la persona prácticamente se vuelve otro Jesús. Claro, claro. Le está dando todo, nos está dando todo menos su persona. Igual que el Padre le dio todo al Hijo menos su paternidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Le da todos En su persona se refiere a la humanidad, ¿no? Que está glorificada. Así es. O sea, no es Jesús que viene. Es como en la hostia, a ver si no se genera mucho problema. Luego La dice hostia es, que el doctor es la, hereje. la hostia es Jesús. Sí, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No es Jesús de carne y hueso, vamos a decirlo así, ¿no? Eso es el punto. Lo Ajá. que está ahí es la divina voluntad poniendo todos los atributos de Jesús en la hostia. La Wow. hostia es otro Jesús, pero no es Jesús. O sea, es Jesús porque es todo lo de Él. Ahí está su cuerpo, ahí está su sangre, ahí está su divinidad, ahí está su martirio, ahí está todo, pero depositado en una sustancia de pan, Es impresionante eso. Mm. Es ¿sí? impresionante. O sea, si fuera Jesús puesto en la hostia se convertiría en la humanidad de Jesús, No soportaría, no se soportaría. transformaría, Claro, claro. y no es así. No es así. Es lo mismo que nos va a pasar a cualquier criatura que quiera llegar a vivir esto. Ah, claro. Sí, 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 sí. O sea, vas a O- tomar todos los atributos. Tú cuando te tomas a la hostia, te tomas, te tomas todos los atributos de Jesús. Todos Ujú, los atributos de Jesús. Aunque no lo sepas aprovechar. ¿Verdad? ¿Verdad? exactamente. Aunque no lo sepas aprovechar. Bueno, pues un gusto haber estado con ustedes.
Igualmente, Igualmente, doctor. doctor. Nos dejó tarea como para 25 años. Gracias, doctor. A usted muy Bueno, bien. entonces nos vemos en el 2048, Ah, sí, doctor. en la mañana o en la noche. Sí. Sí, doctor, es muchísimo, es muchísimo. Es Bueno, muchísimo. nos Muchas Gracias, doctor. vemos. gracias, Dios te doctor. bendiga. Gracias a todos.